Las revelaciones que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno de la forma en la que la organización Mexicanos contra la Corrupción se ha logrado financiar a través de mecanismos internacionales, principalmente recursos provenientes del gobierno de Estados Unidos, es el último eslabón de una larga cadena de indagaciones en torno de este engendro que por una parte es organización social, por otra parte es organización periodística y por la otra, la más oscura, la más siniestra, es una institución con fines políticos. Hemos dicho en diferentes espacios y en diferentes ocasiones que este Frankenstein, creado por Claudio X González, que pretendía erigirse como la institución que fiscalizara, supervisara y reportara los actos de corrupción en el gobierno mexicano, pues se ha ido convirtiendo con el paso de los meses en una institución absolutamente opaca, pero sobre todo blanco de una serie de cuestionamientos que no son menores. Cuando Claudio Xicoténcatl González convocó a un grupo de periodistas a crear un despacho de comunicación que permitiera llevar a cabo investigaciones periodísticas principalmente de largo aliento, muchos vimos con desconfianza el interés que había detrás de ese proyecto. Algunos lo advertimos. Claudio Xicoténcatl González tiene aspiraciones políticas, dijimos en su momento. Claudio X González quiere posicionarse como una figura de poder, lo dijimos también. Muchas periodistas cedieron ante las jugosas ofertas económicas que había detrás de Mexicanos contra la Corrupción, sin descalificar el trabajo periodístico que muchos de ellos y muchas de ellas han hecho. Es importante entender que una buena parte de ese trabajo ha sido utilizado como un instrumento de presión política por parte del empresario y de sus aliados conservadores, sus aliados de la derecha mexicana. Es importante también identificar que una vez que Mexicanos contra la Corrupción se convirtió en este instrumento de manipulación periodística, también comenzó a ser utilizado como un instrumento de presión política y sobre todo como una plataforma, una catapulta de posicionamiento de la figura de Claudio Xicoténcatl González, quien tiene detrás a un muy nutrido grupo de asesores, asistentes, colaboradores y plumas a modo. No es menor el hecho de que la Presidencia de la República denuncie las cantidades millonarias de dinero que ha recibido esta organización en los últimos años por parte de organismos vinculados con el Departamento de Estado o con la Embajada de los Estados Unidos en México. Es muy importante identificar los límites que se rompieron en esta organización al intentar fusionar los intereses periodísticos con los intereses políticos. Se corre un grave riesgo de que se politice al periodismo, pero sobre todo se corre un grave riesgo de que los recursos que se obtienen para asuntos periodísticos sean desviados o sean remitidos a actividades distintas. En el gremio periodístico, durante algunos meses, durante algunos años, era muy común hablar sobre el acaparamiento que hacía Mexicanos contra la Corrupción de los muy escasos recursos para investigaciones periodísticas que podían rescatarse desde México. Había incluso algunas bromas sobre que ellos ya habían entendido cómo se podía obtener recursos para financiar periodismo de investigación y que se habían convertido en el monopolio de la obtención de recursos en México. Ahora sabemos que esa destreza para conseguir recursos no únicamente estaba destinada a los asuntos periodísticos, también había una intención política en esa determinación. Cuando Mexicanos contra la Corrupción y su buró de asuntos jurídicos comenzaron a bombardear al gobierno mexicano con amparos, con estrategias jurídicas, con guerras legales para detener o para desviar o para torpedear proyectos gubernamentales. Entendimos que eso no era algo bueno.
Para muchos y para muchas, la poca claridad que hay en el manejo de recursos por parte de Mexicanos contra la Corrupción es un problema que significa un conflicto de intereses, pero sobre todo un conflicto de objetivos. El periodismo no puede responder a las lógicas del poder político porque se convierte en propaganda. El periodismo no puede responder a las lógicas de un objetivo partidista porque se convierte en propaganda. Todo el trabajo que han hecho los colegas de Mexicanos contra la Corrupción, a partir de que el propio Claudio Xicoténcatl González reveló sus intenciones políticas, ha quedado desacreditado. No hay manera de defender ningún reportaje ni ningún trabajo periodístico porque todos, absolutamente todos, están contaminados ya con la duda de que fueron realizados por intereses políticos, por el interés de golpear, por el interés más allá de lo periodístico que subyace en las razones políticas detrás de Mexicanos contra la Corrupción. Sin lugar a dudas, el gobierno de Estados Unidos habrá de dar una respuesta puntual y precisa a las solicitudes del gobierno mexicano, y esto va a desencadenar una serie de cambios y de transformaciones, principalmente con un impacto en aquellos mecanismos que aún son pocos y que aún son muy modestos para acercar recursos para el verdadero periodismo de investigación. Esto es una lástima. En México tenemos un proceso de desarrollo embrionario aún en materia de investigación periodística. Todavía no hay posibilidad de financiar grandes proyectos y a gran escala porque faltan los recursos, porque nadie quiere financiarlos. Mexicanos contra la Corrupción abrió un camino, y hay que reconocerlo, en la forma de financiar este tipo de trabajos. La contaminación posterior, la putrefacción posterior, fue haber utilizado esa destreza para hacer trabajo político. Y eso es una cuestión que es única y exclusivamente responsabilidad de Claudio Xicoténcatl González, de María Amparo Casar, de Salvador Camarena, de Darío Ramírez y el equipo directivo de esa organización. Es una lástima, es una verdadera lástima que el esfuerzo de grandes periodistas que han hecho su trabajo de manera puntual y profesional quede empañado, quede completamente oscurecido por la decisión del patrón que controla el destino de Mexicanos contra la Corrupción. Y ahora viene el momento de rendir cuentas, el momento de explicar a la sociedad mexicana, pero también explicar al gobierno de Estados Unidos que le dio recursos, por qué desvió dinero de los asuntos periodísticos a los asuntos políticos. Me parece que en estos momentos la pelota está en el gobierno de los Estados Unidos, que sin duda pateará a un gol en contra, absolutamente en contra, de una organización que le quiso ver la cara a muchos periodistas, pero sobre todo le quiso ver la cara a la sociedad mexicana, camuflando sus intereses políticos, sus intereses oligárquicos de periodismo de investigación. Yo soy Luis Guillermo Hernández y esto es El Oficio del Reportero.